Bien, entonces, la mayoría de las veces tendemos a pensar que los únicos beneficios que puede tener un proyecto son justamente los ingresos, ¿no? Todos sabemos que un proyecto debería generar ingresos, sin ánimo de decir que estos ingresos podrían generar utilidades, ¿no? Entonces, acá les pongo la posibilidad de la venta de activos, por ejemplo, podría ser, ya hemos hablado un poco de eso. Y también dice que al generar una utilidad o pérdida contable que podría tener implicancias tributarias importantes para el resultado del proyecto, esta venta debe incluirse en el flujo de caja. O sea, ¿qué sucede normalmente el año 4? El año 4 sucede normalmente después de la existencia de un proyecto. Lo que sucede es que algunos activos ya se van a depreciar, como las computadoras. Ustedes saben que contablemente las computadoras tienen un tiempo de vida útil de 4 años, ¿no? Y una vez que la computadora ha estado los 4 años, en teoría deberíamos venderla y tendríamos que reemplazarla por otra. Contablemente pasa eso, ¿ya? Pero nosotros en la vida real no es así, ¿ya? Por ejemplo, esta es mi computadora. Bueno, esta tiene recién 2 años, pero tengo una antigüita, una grandota que ha sido mi compañera durante unos 6 años, que todavía puede vivir. Ahorita si les vendo a ustedes, por ahí puedo conseguir que alguien me pague unos $200 por esa computadora, aunque es viejita, antigua, pero tiene todos los softwares estadísticos, tiene varias cosas, ¿ya? Entonces podría servir, pero contablemente yo debo vender esa computadora y comprar otra, ¿ya? Entonces, eso significa para mí dos cosas. La primera es que la voy a vender, pero su valor en libros, ¿qué es el valor en libros? ¿No? Exacto. El valor en libros se calcula con la depreciación. Si una computadora se deprecia el 25% cada año, ¿qué sucede el año 4? ¿Cuánto es su valor en libro? Cero, ¿verdad? Entonces, contablemente esa computadora tiene un valor cero, un valor en libros. Pero si yo la pongo al mercado, seguramente alguien me va a pagar por lo menos, digamos, haremos unos $300, ¿ya? Entonces, a eso se llama valor comercial. ¿Cómo se calcula el valor de desecho de cualquier tipo de activo? Restándole al valor comercial su valor en libros. En este caso, ¿cuánto es el valor en libros? Cero. Menos los $300, su valor comercial son $300. Perdón, la resta entre el valor comercial y el valor en libros son $300. ¿Y qué sucede con los $300? Son mi utilidad bruta. A esa utilidad bruta le tengo que restar el impuesto a las utilidades. El impuesto a las utilidades en nuestro país es del 25%. Una vez que le resto el impuesto a las utilidades, esa utilidad se vuelve neta, ¿no? ¿Y qué voy a hacer después? Si hubiera habido un residual de valor en libro, le tengo que sumar y eso es mi valor de desecho por el método comercial. Entonces, hay otros ingresos que se ven. De pronto ustedes van a ver en un flujo de caja ingreso por valor de desecho. Acabo de explicarles a qué se refiere ese ingreso. Se refiere a que cuando yo voy a vender algún bien, ¿ya? Voy a recibir un cierto valor que es el valor de desecho. Todo proyecto se vende. El último año todo proyecto se vende, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Ya que de pronto yo voy a tener lo que se llama venta de esos activos obsoletos. Puedo vender algún subproducto. Por ejemplo, en el cacao existen varios productos cuando lo procesas. Uno de ellos es la manteca de cacao y otro de ellos es el licor de cacao. Todas esas cosas salen en el momento que estás procesando el cacao y no siempre las vas a utilizar. Entonces, cuando uno va a hacer un proyecto, es muy importante que considere todos los ingresos que tiene ese proyecto, ¿ya? Después, dice que en muchos proyectos no hay ingresos directos asociados con la inversión. Por ejemplo, cuando se evalúa el reemplazo de un procedimiento administrativo manual o por uno computacional. Es lo que está pasando con ustedes, con los chicos que están haciendo el software para el colegio, ¿no? Ustedes me contaban que gracias al software muchos profesores van a poder hacer algunas cosas automatizadas, muchos estudiantes van a poder buscar información que antes les llevaba horas, pero también hemos tropezado nosotros en que no vamos a poder cuantificar eso, ¿no? En forma de plata.
O tal vez podríamos, ¿no? Haciendo algunas situaciones. Es un proyecto netamente de índole social, se podría decir que tiene beneficios que son intangibles. Y justamente dice eso, ¿no? Cuando se evalúa el reemplazo de un procedimiento administrativo manual por uno computacional o de un vehículo viejo por uno nuevo. ¿Cuánto es el ítem de depreciación de un vehículo? Hay contador, hay financieros, creo. ¿Qué ha pasado con los financieros? ¿Cuánto es el ítem de depreciación? 25%, ¿no ve? Entonces, ¿en cuántos años se deprecia un vehículo? 5 años se deprecia un vehículo, ¿no? En, ¿Qué? No es el 25, el 20, perdón. Ya, a esta hora ya no me funcionan bien las pilas, ¿ya? El 20%, ¿ya? No solamente los muebles y enseres, ¿qué es? Yo creo que toditos llevan contabilidad básica. ¿Dónde están los industriales? ¿No llevan todos contabilidad básica? ¿No? Hay un poco. Bueno, entonces les cuento que el ítem de depreciación de muebles y enseres es el 10%. De los edificios, ¿cuánto es? 40 años. 40 años dura un edificio. ¿Cuánto es? 8%, ¿no? Ese es el ítem de depreciación de un edificio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos recordando los ítems de depreciación? Porque hay que calcular valor de desecho del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que el año 5 nosotros vamos a vender nuestro proyecto. Y a lo largo de esos 5 años pueden pasar muchas cosas. Ya, por ejemplo, en el caso de, no sé, en el caso de la harina de Tara, ustedes han montado un proceso productivo, pero de pronto, cuando están en el año 2, se enteran que hay una máquina que procesa mejor los productos que quieren. Voy a vender la máquina que tengo y voy a comprar otra. Y eso va a hacer cambiar totalmente la historia del valor de desecho de mi proyecto. Porque cuando venda la máquina voy a tener que calcular su valor de desecho y voy a tener que comprar una nueva máquina. ¿Ya? Bien. Ustedes tienen un ejercicio similar que les he pasado un video, ¿verdad? Para que lo vean. Bueno, hay muchos beneficios del proyecto. Lo que quiero decirles es que no es el único beneficio de un proyecto el ingreso. Hay otras cosas que no podemos dejar de pasar por alto aquí. Esto es de ZAPAC, nos está diciendo, por ejemplo, si se está evaluando el proyecto para reemplazar un equipo totalmente depreciado por otro nuevo, deberá considerarse para este último la posibilidad concreta de que su depreciación contable permitirá reducir la utilidad. Es cierto. ¿Por qué les restamos la utilidad a un flujo de caja? Es un ingreso que no sale, pero nosotros les restamos, ¿ya? ¿Para qué? Para ahorrarnos utilidad. Porque, quieras o no, se está depreciando. O sea, en el momento que entra un carro 0 kilómetros, un auto 0 kilómetros a tu empresa, comienza a depreciarse. Y es una pérdida, ¿no? Es un desangre, como se dice, ¿no? De pronto estás comenzando a desangrar en tu proyecto poco a poco y tú no te das cuenta. Que va a llegar un momento en el que tienes que comprar mucho más en equipos computacionales. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que el ítem de depreciación de una computadora sea 25%. Creo que debería ser Creo que una computadora debería durar 2 años, honestamente, ¿no? Claro, me da mucha pena el tema de los desperdicios, de la ecología y todo lo demás. De alguna manera tenemos que ver la forma de utilizar menos material en una computadora, ¿no? Ya hemos hablado algún rato con todos ustedes. Ojalá las computadoras dentro de poco no tengan monitor, por ejemplo, ¿no? Que se las pueda disparar, que pueda evitarse el uso de tanto material para generar estos productos, ¿ya? Bien. De igual manera dice, en un proyecto se considera la conveniencia de reemplazar el vehículo de gerencia, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si han oído, pero los vehículos de gerencia son vehículos que se van reemplazando poco a poco, ¿no? Todo el tiempo. Hay teorías y teorías respecto a eso, ¿no? Después dice el ingreso por venta de productos o servicios, por la venta de activos o por la venta de residuos. ¿Se acuerdan del proyecto de transporte, por ejemplo, del que hemos hablado? Pues en el proyecto de transporte les comento resulta que estábamos hablando, porque estamos haciendo el proyecto para una de mis estudiantes que tiene su empresa de transporte, ¿no? Y ella nos cuenta y nos dice, sí, pero de pronto les comento que alguna vez se les arruina a otra empresa los camiones y nos llama para rentarnos nuestro camión. O sea, en ese momento ella no está haciendo la actividad normal que hace, que es llevar mercadería, sino está rentando su camión. Segundo, hay otra forma de que, digamos, estoy viajando con mi camión y de pronto me llama
un conocido que es también transportista y le dice, ¿tienes espacio en tu camión? Quiero llevar este producto. Yo les digo, sí, pero ¿cuál va a ser el convenio? Entonces él dice, me están pagando por transportar este producto, me están pagando no sé cuánto, para ustedes va a ser una comisión. ¿Se dan cuenta? Entonces hay otro ingreso por comisiones. Esto les estoy contando para que ustedes cuando hagan un proyecto piensen en todo. No, yo recuerdo una vez que mis amigos, cuando estábamos en ingeniería, quisimos poner un instituto porque queríamos poner un instituto de enseñanza de ciencias exactas, ¿no? Y entre toditos, por primera vez nos sentamos a montar de veras un proyecto, ¿no? Entonces comenzamos a ver alquileres, materiales, las escobas, hasta los trapos para limpiar, porque si no colocas todo eso, te estás engañando a ti mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, yo voy a traer sillas de mi casa, ¿ya? Yo voy a traer mi tele, voy a traer, no sé, y vas metiendo cosas al proyecto y de pronto te das cuenta que el proyecto no había sido rentable, porque si hubieras tenido que hacer una inversión inicial, ya, no fuera rentable tu proyecto. Si hubiera tenido que comprar en $10,000 todo y no hubiera tenido que traer de mi casa la tele, la mesa, todo ese tema, el proyecto no sería rentable, ¿no? Y te vas engañando a ti mismo, ¿no? Yo tengo, como les comenté alguna vez, tengo amigos, compañeros que me dicen, me está yendo bien, ¿cuánto has invertido? No, no he invertido nada. ¿Qué ha sucedido? No, mi papá me regaló $10,000 para empezar y me empezó con eso. Bueno, ok, perfecto, tu papá es tan buena gente, todo ese tema está bien, pero hay un problema. De 5 años volvemos a hablar, ¿cómo te está yendo? Estoy sacando un préstamo. ¿Para qué? Para mi negocio, pues, porque los $10,000 que mi papá me han acabado. Pero no tiene mucha lógica, ¿no? Porque se supone, depende de cuál es el rubro, bueno, si te compras un auto para trabajar, obvio, eso se va a depreciar, pero se supone que tú tienes que ir guardando, porque un auto como una computadora, cuando había cafés internet, por ejemplo, te comprabas 10 computadoras, a los 2 años esas computadoras no servían. ¿Por qué? Porque ¿a qué venían? ¿Cuál era el negocio de los cafés internet? Los juegos, ¿no? La mayoría, o sea, han terminado en eso. Al principio las investigaciones, mentira, ¿no? Entonces terminó jugando ahí. Entonces, tu máquina en 2 años se volvió obsoleta. ¿Qué tenías que hacer si querías seguir con el negocio? Comprar nuevas computadoras. Entonces, ¿qué te tenía que dar el negocio? Te tenía que dar la plata para que guardes, para comprar las nuevas computadoras, porque si no, no era negocio. Si cada vez estás sacando créditos, si cada vez estás en deuda y no haces crecer tu empresa, algo raro está pasando por detrás. Y es un delito engañarse así en los proyectos. Yo conozco gente, y la mayoría, gran parte de la gente que conozco, y hasta se enoja conmigo, ¿no? Porque no le digo, pero ¿y qué pasó con los $10,000 que te regaló tu papá? Ah, pues luego, ¿en qué? Y comienza a hacer sus cuentas y se comienza a molestar, ¿no? Comienza a decir, ay, realmente en qué he gastado, que cómo. Y eso es porque no tenemos una sobria administración desde el primer día. Ya te regaló tu papá los $10,000, pero simula que tienes un crédito. Hazte un flujo con crédito y paga ese crédito para que no te acaben esos $10,000. Ahorita vamos a hablar del capital de trabajo. Entonces, acá dice, la recuperación del capital de trabajo y el valor de desecho del proyecto. ¿Por qué? Porque se supone que mi papá me dio para capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Contablemente es el activo circulante menos el pasivo circulante. ¿Qué es el activo circulante? ¿El qué? El dinero, dice. Es aquello que tenemos en el bolsillo, en otras palabras, entre comillas, ¿no ven? ¿Qué son? ¿Qué cuentas son? Bancos, caja chica, caja general, ¿no ven? Normalmente estas tres cuentas forman nuestro activo circulante y algunas otras cosas circulantes más que hay por ahí. ¿Y qué es el pasivo circulante entonces? Su contrario, las deudas, pero las deudas de corto plazo, esas que tenemos que estarlas pagando todo el tiempo. Entonces, si yo calculo contablemente mi pasivo circulante, perdón, mi activo circulante menos mi pasivo circulante, se supone que esa es la plata que yo tendría que tener en el bolsillo para vivir el día en mi empresa. Pero hay otro criterio, dice, no, no, espera, eso será cuando tu empresa existe, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el transporte eso estamos sufriendo. ¿Cómo hacemos el flujo de caja de una empresa que está en marcha? Grave, estamos sufriendo con eso, ¿ya? Pero si la empresa está en marcha, es fácil calcular su activo circulante, su pasivo circulante, porque tienes estados contables, tienes tu balance general, tu estado de resultados. Pero ¿qué pasa con una empresa cuando no está en ese estado? Es una empresa que está empezando, ¿de dónde sacas esos datos? Entonces existe, ¿perdón? ¿Nada? Entonces existe un método que se llama el cálculo de capital de trabajo por el periodo de desfase. ¿Qué es el periodo de desfase?
El periodo de desfase son aquella cantidad de días que tú tienes que guardarte. Por ejemplo, un hotel. Ponemos el ejemplo de un hotel. ¿Qué pasa el primer día? Pones el hotel, flamante, bonito, todo. Que llegue el primer huésped. ¿Va a entrar y te va a pagar plata? No. ¿Cuándo te va a pagar el huésped? Cuando se esté yendo. ¿No ve? Digamos, el huésped te va a decir que estos 5 días. Esos 5 días tú lo tienes que alimentar, dar su desayuno, pagar la limpieza de su habitación, pagar todo. Tienes que pagar los botones que va a llevar la maleta a su cuarto. O sea, tienes que hacer funcionar el hotel. Pero no tienes la plata. El cliente no te ha pagado un solo centavo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tienes que tener dinero que se llama capital de trabajo. ¿Qué pasaba en la empresa de transporte? ¿Cómo hemos hecho el capital de trabajo? Les voy a mostrar de una forma bien interesante en la que se ha calculado el capital de trabajo. Decía, veremos el periodo de conversión. ¿Qué quiere decir periodo de conversión? Es el momento en el que arranca el proyecto y en el momento que empiezas a recibir la plata. ¿Qué pasa en una empresa de transporte? Eso hablábamos con los dueños de la empresa de transporte. Nos decían, el primer día llegan mis clientes. Ya, me contratan, me pagan solo la mitad. Y cuando llego a Arica y descargo, me pagan la otra mitad. ¿Qué tengo que hacer yo todo ese periodo? Tengo que cubrir primero el combustible, primero, el mantenimiento del camión, tiene que salir así, cero el camión, no veo una maravilla, cuidado que sea accidente o alguna cosa. Tengo que cubrir el seguro de vida del chofer, tengo que cubrir todo hasta Arica o hasta Iquique, dependiendo a dónde está yendo. Cuando llega ahí me pagan la otra parte. Y de ahí tiene que volver el camión. ¿Ahí qué pasa? O sea, eso discutíamos mucho. Hay agentes, ¿no? Hay agentes que te están esperando, te están diciendo, ellos te lo consiguen con que vas a volver. No vas a volver con el camión vacío, sería un desperdicio. Entonces ellos te convienen, o sea, primero has ido y has exportado, pero al volver tienes que importar, vas a volver con mercadería que entra a Bolivia. Entonces, en ese tramo hay que ver cuánta plata necesito yo en todo ese tramo para cubrir esos días que yo no recibo dinero, con toda comodidad, sin necesidad de ansiedad, de no me han pagado, ¿no? Como creo que les comenté cuando yo llegué al Salario Uyuni, supuestamente nosotros contratamos un tour con la promoción de mi hija, yo era una de las mamás que se brindó para ir, y bueno, bien felices, llegamos, pagamos, según nosotros bien, ¿no? El viaje de nuestra vida, estábamos felices. Y de pronto, después que llegamos, y había, el primer paso era tomar desayuno. Habíamos pasado toda la noche viajando, Oruro, no sé cuántas cosas. Y llegamos allá y les digo, ¿cómo está? Buenos días. Ya, chicos, siéntense, ¿dónde está la mesa para desayunar? Y la señora, allá, ¿quieren fruta? Sí. Nos miraba con una cara medio rara la señora. Luego me dice, ¿saben qué? No me han mandado la plata pues, para que se los prepare el desayuno, pues, que no he preparado nada. Yo, y nosotros con 15 chicos hambrientos, nosotros estás cayendo, no habíamos comido desde el día anterior y eran como las 10 de la mañana. Hemos tenido que ir al mercado, a no sé dónde, y comprar cosas ahí, hacerles comer algo a los chicos. Entonces, ¿qué pasaba con esa empresa? No tenía capital de trabajo. Sus convenios estaban mal, ¿no? Pero ahí, a eso va ese periodo de desfase. O sea, una empresa siempre tiene que tener el dinero para pagar. ¿Ya? Bien. Estos dos montos quiero que se los graben en la cabeza. Capital de trabajo y valor de desecho. No tienen que olvidarse jamás que un proyecto tiene sus dos conceptos. El capital de trabajo es lo que acabo de decirles. Si soy una empresa turística, obviamente pues tengo que tener plata en mi caja chica para darles la mejor impresión a mis turistas y no estarles diciendo no me han dado la plata del desayuno, o sea, es absurdo, ¿no? Lo mismo en el valor de desecho. No lo voy a dejar el proyecto abandonado, ¿no? El proyecto se tiene que vender al final, sería un absurdo eso, ¿ya? Todo lo que termine. Entonces, ¿qué vamos a simular nosotros? Que a los 5 años vamos a vender ese proyecto, ¿ya? El capital de trabajo está constituido por un conjunto de recursos que siendo absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del proyecto y por tanto no estar disponibles para otros fines. O sea, es un delito, ¿no? Es como les digo, ¿no? Yo alguna vez me acuerdo que con mi tío le hice sentir mal porque mi tío me dice, mi tienda siempre funciona con 2 créditos. Así le digo, ¿y para qué utilizas el crédito? Para mi capital de trabajo, me dice. Pero su tienda no crecía, yo su tienda la he conocido 20 años y su tienda era chiquitita y era del mismo tamaño y siempre se quejaba económicamente y yo no quise decirle, pero me di cuenta que se lo comía su capital de trabajo, porque si no te lo comes el capital de trabajo y tenías
$1.000 de capital de trabajo y sacas un crédito, ese capital de trabajo debería aumentar, ¿no? O sea, esa tienda debería crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, el capital de trabajo, como dice aquí, es un monto que no se debería tocar, es un monto que debe rotar durante la existencia de tu proyecto y al final del proyecto debes recuperarlo. Se recupera, entonces ese es otro ingreso. Van a ver que al final del flujo de caja que ustedes han visto, les he mandado el video y espero que lo hayan visto, si no va a ser grave, porque tienen que entender para hacer su proyecto, por eso les he mandado, al final se recupera el capital de trabajo, ¿ya? Y el valor de desecho, ¿qué es? Es otro ingreso que me entra el último año. ¿Se hace entre el último año? No. Pero hay uno que entra el último año, porque lo he vendido el proyecto. ¿A qué precio lo he vendido? A precio de mercado, valor comercial. Por eso entra, ¿ya? Pero ¿qué pasa si a los 2 años pasa lo que les dije a los chicos que tienen su empresa de la harina de para? Venderemos una máquina y compraremos una mejor. ¿Qué pasa? Voy a tener que venderla a precio de mercado, comprar. Entonces, ahí también hay un ingreso por valor de desecho. O sea, ¿siempre se da el último día el valor de desecho? No. Ya puede darse a mitad del proyecto dependiendo de lo que voy a ir vendiendo, ¿ya? Dice, al igual que para el capital de trabajo, el valor de desecho no está disponible para enfrentar compromisos financieros. Si bien es un recurso del inversionista, considerarlo como disponible podría ser que deba venderse la máquina para pagar un préstamo, por ejemplo, ¿no? Por ello, se considera como un beneficio no disponible, o sea, son beneficios pero no son disponibles. Y cuando los disponemos estamos yéndonos a la quiebra. O sea, eso pasa, ¿no? Cuando alguna vez yo vi algunos negocios y decíamos, ¿qué ha pasado con ese negocio? Y dicen, ha quebrado por una mala administración. Entonces, eso quiere decir, se lo han ido desgastando su capital poco a poco. ¿Ya? Bien, la estimación del valor que podría tener un proyecto después de varios años de operación es una tarea por sí compleja. Otra vez les vuelvo a repetir lo que les dije el primer día de clases. Un proyecto solamente te da una idea de cómo vas a invertir, porque al ser compleja puedes cometer muchos errores. ¿Qué debes hacer como consultor? Tratar de lograr la mejor aproximación posible a la realidad. Eso es lo que tienes que tratar de hacer. Tratar de hacer las menos estimaciones, etc. Muchas veces el factor decisivo entre varias opciones de inversión lo constituye el valor de desecho. ¿Ya? Ahí bien. Ya. Existen 3 métodos posibles para calcular el valor que realmente tendrá la inversión en el horizonte de evaluación y aunque cada uno conduce a un resultado diferente, su inclusión aporta a todos los casos y información valiosa para tomar decisiones y aceptar o rechazar un proyecto, ¿ya? Este es el valor de desecho, ¿ya? ¿Qué debería ser? Ver valores de los activos, ver valores de los activos. ¿Qué son valores de los activos? Para ver el valor de los activos está el método contable, es el peor, ¿no? Les comentaba, creo que les comenté en la anterior clase, hace muchos años cuando ustedes eran pequeñitos, ni siquiera habían nacido, Bolivia se privatizó, se privatizaron todas las empresas, ¿no? En esa privatización todos protestaban porque gran parte de las empresas se vendieron a valor en libros. Vender algo a valor en libros es un crimen. Es como si ahorita yo te dijera contablemente mi computadora vale 0, no vale 0, te la regalo. Y eso no hace nadie. Mínimamente pues te pagarán unos $100, no importa que sea viejita, ¿no? Entonces, el otro método es el método comercial, el que les dije, que yo voy al mercado y les pregunto cuánto vale, ¿ya? Y el otro método es la valoración de flujos. Eso es cuando tengo datos históricos. Yo puedo ver cuánto está redituando mi empresa en flujo. ¿Qué es el flujo? Básicamente son ingresos menos egresos, ¿no? Entonces yo sé más o menos cuánto mi empresa reditúa cada año y hago lo que se llama el método del déficit acumulado máximo o el valor de mi flujo de caja. El valor de déficit acumulado máximo es para calcular el valor de desecho. Y el ver el valor de mi flujo es para calcular capital de trabajo y otras cosas, ¿ya? Entonces el flujo es muy importante. Pero ¿cuándo puedes usar el flujo? Cuando tienes datos, cuando tu empresa tiene existencia, cuando ha vivido varios años y tú puedes hacer eso, ¿ya? El valor de desecho del proyecto puede calcularse con esta fórmula, ¿ya? Inversión en el activo, número de años a depreciar, clarito lo dice la fórmula, número de años depreciados del activo al momento de hacer el cálculo del valor de desecho.
Esa es una forma. O sea, en otras palabras, para calcular el valor de desecho del proyecto es muy importante emplear los métodos de depreciación contables. Es importante, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el terreno que vamos a comprar para el proyecto? Van a pasar 5 años. ¿Se ha depreciado el terreno? No. No se ha depreciado, es el único ítem que no se deprecia. Dale despertar a, ¿cómo se llaman? Despertando, despertando, un esfuercito más. Prometo que seguramente todos queremos dormir. Ya, vamos. Entonces acá el terreno no se deprecia. ¿Habrá un valor de desecho del terreno? Claro, lo tengo que vender. Al final del proyecto, ¿cómo lo vamos a vender si lo hemos comprado con tanto trabajo? Sí, pero yo tengo que simular que al final de mi proyecto voy a vender. O sea, en otras palabras, me voy a quedar parado en la calle habiendo vendido todo. Todo lo voy a vender. Y eso va a estar como ingreso el año final. ¿Ya? Bien, ¿qué más? En aquellos activos donde no hay pérdida de valor por su uso, como los terrenos, no corresponden depreciarlos. Por ello, se asignará al término del periodo de evaluación un valor igual al de su adquisición. Igual, lo compré en $100,000, va a valer también $100,000. Muy atentos a esto porque esto ustedes tienen que hacer en sus flujos de caja para el día sábado. ¿Ya? Entonces, atentos. ¿Ya? Bien. Valor de desecho del proyecto por el método contable, aquí está un ejemplo en las diapositivas que les he pasado, ustedes esto ya lo tienen, me pueden ir siguiendo. El segundo método parte de base de los valores contables, no reflejan el verdadero valor, obvio, es una pérdida. Yo no puedo agarrar mi empresa y decir, no vendió a valor en libros, te han estafado o lo has hecho a propósito, como todos decían que el gobierno lo hizo a propósito, ¿no? En Bolivia decían, lo han hecho a propósito, o sea, han perdido todo, ¿ya? Bien, entonces ahí viene lo que se llama el método comercial. Aquí tiene una tablita. El valor de desecho por el método comercial lo que hace es hacer una cotización de mercado y dice a cuánto más o menos se podría vender. Eso discutíamos con el proyecto de transporte con mis estudiantes. Los chicos me dicen, le comento que los camiones que tiene la empresa están totalmente depreciados, ya no valen nada. Y yo hablaba con un transportista y el transportista me dice, Inge, es cierto, contablemente no valen nada, pero comercialmente esos camiones tienen un buen valor, ¿ya? Dice que los camiones gigantescos, dice que casi no se deprecian en el mercado durante muchos años. Sí, se los puede vender a muy buen precio, porque son camiones inmensos, ¿no? Son camiones de carga internacional. Entonces, eso me decían. Entonces, tienen un buen precio de mercado, ¿ya? Cualquiera sea el caso en que se aplique, se presenta, sin embargo, una complejidad adicional, a saber, la necesidad de incorporar el efecto tributario. O sea, no puedo olvidarme del impuesto, ¿no? No puedo, lastimosamente no puedo olvidarme. A mí, por ejemplo, ¿no? Me contratan para un curso y tú dices, ay, qué bien, me van a pagar 5,000 bolivianos. Bien, haces tus planes, ¿no? Tu flujo de caja, ese ratito. Me va a servir para pagar todas mis deudas, todo el tema. Y después vas y de pronto 4,100, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me han sacado el impuesto al IVA, si no me han dicho más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué? Podemos descargarnos con facturas y otras cosas, ¿no ve? Entonces, dice, el cálculo del valor de desecho mediante la corrección de los valores comerciales después del impuesto puede efectuarse por dos procedimientos que conducen a un mismo resultado. En ambos casos requiere determinar primero la utilidad contable sobre la cual se aplicará la tasa de impuesto vigente. Para eso acá tenemos un ejemplito. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué hacemos básicamente? Digamos que era mi computadora. Ahorita cotizo, digamos que mi computadora era nomás buena, ¿ya? Ya les he comentado, yo les comento que quería realmente venderle mi computadora y tenía muy buenas ofertas, pero se le arruinó la computadora a mi hijita y ahora sigue viva esa computadora, están manejando. Y entonces, digamos que mi computadora era buena y la puedo vender en $650. Si lo vendo con los exámenes que tiene ahí, me van a comprar en más valor mis estudiantes, ¿no ven? ¿Y qué voy a hacer? Su valor contable, no se ve depreciado de todo, tiene todavía $500 de valor contable, ¿ya? No tiene valor en libros cero, el valor contable es el valor en libros, ¿no ve? Entonces resto, miren, 650 menos 500, cuidado que ustedes tienen que hacer eso, o sea que atiendan, por favor. Y después, ¿esto me va a dar cuánto? 150. Esa es mi utilidad neta antes de impuestos. Este libro de Zapac es chileno.
en ese entonces el impuesto a las utilidades en Chile solamente era el 10%, entonces le ha restado el impuesto. En nuestro caso, ¿cuánto es? 25% a las utilidades. Le resta, que son exactamente $15, en este caso porque es 10%, y 150 menos 15, ¿cuánto es? $135. Esa es la utilidad neta después del impuesto. Pero ¿qué debo hacer? Después de sacar la utilidad neta, debo volverle a sumar el valor contable. ¿Por qué? Porque no ha salido, ¿no? El valor contable solamente es una figura contable que te ayuda a ahorrarte el impuesto. Pero en realidad, como no es un monto que sale, efectivamente se lo vuelve a sumar. Entonces, mi verdadero valor de desecho, ¿cuál había sido? $635. Ese es el método que vamos a emplear en el proyecto. Ustedes ya tienen estas diapositivas, ya se las he pasado para que las estudien, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, dice, cuando al activo se le asigna un valor comercial inferior al valor contable, se produce una pérdida contable. Eso es lo que pasó con las empresas bolivianas, ¿no? O las vendieron debajo de su valor en libros, o las vendieron a valor en libros. Y así que pasó, o sea, las empresas que vinieron solamente vinieron a beneficiarse, ¿no? Y después dejaron muchas empresas en quiebra y se fueron. Eso pasó en ese entonces. Algunas han llegado muy lejos, las eléctricas, por ejemplo, las eléctricas realmente las han capitalizado, han llevado a su personal al exterior, realmente se han superado esas empresas, ¿no? Pero otras no. Bien, la pérdida que la eventual venta ocasiona colaboraría en el resto de la empresa, reduciendo sus utilidades globales y en consecuencia la ayudaría a reducir los impuestos a pagar. Es cierto, siempre hay un beneficio en impuestos cuando pierdes, ¿no? Cuando pierdes plata hay un ahorro de impuestos. Bien, esa es la forma de calcular un valor comercial, ¿ya? Bien, el ahorro está el impuesto puede ser un beneficio, pero hay que balancear. Será un beneficio positivo, será un beneficio negativo, dependiendo cuál es tu capital, ¿no? Conceptualmente podríamos irnos aquí e ir viendo activo por activo. Yo debo ir viendo activo por activo qué está pasando. Aquí tengo valor comercial de mi activo 1, activo 2. Por eso empecé la clase preguntándoles cuánto es el valor, la tasa de depreciación de las computadoras, cuánto es de los autos, cuánto es. Porque ahorita ustedes lo que van a hacer es sentarse y decir, ok, estas son todas mis inversiones, ahora voy a calcular el valor de desecho de mi proyecto. Y no se van a olvidar que el año 4 hay que vender las computadoras, comprar computadoras nuevas. No se van a olvidar de ese detalle. ¿Ya? Bien. De acá me voy a venir a ver lo que es, cómo puede apreciarse con facilidad por vender los dos activos, la empresa paga solo $5 de impuestos. Claro, aquí por ejemplo está poniéndoles el ejemplo de que ha habido una pérdida, ¿no? Aquí tengo un valor, no, mentira, no es una pérdida, sino que aquí, un valor comercial de 400, miren, y un valor contable de 500. Entonces aquí, cuando he restado, aquí he tenido una pérdida, ¿no? No tengo una ganancia, no estoy ganando. Muy atípico, pero existen esas situaciones. Entonces eso es algo que tú vas a controlar, ¿ya? Bien, el tercer método es el determinado económico. Se supone que el proyecto valdrá lo que es capaz de generar. ¿Qué se supone? Que tú vas a ir haciendo flujos, ya flujos, 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 y de pronto ya vas a saber cuánto gana tu proyecto. El tercer año vas a decir, mi proyecto está generando 1.000 bolivianos. Hoy día ustedes deben conocer esa discoteca bien bonita que se ha puesto en la... ¿Qué calle es esta? Ay, la de Lupermont. ¿Qué se llama la calle de Lupermont? La Melchor Urquidi, esa discoteca grandota que se ha abierto, han debido ir ya ustedes, ¿no? Ya, entonces, ni idea, ¿no? Seguro están en su casa todos los sábados bien sentaditos. Ya, pero ya, les cuento que una de las socias es mi estudiante, ¿ya? Siempre me ofrece entradas, y dije, ¿cuándo va a venir? O sea, que uno de estos sábados voy a aparecer por ahí. Ya, pero el punto es el siguiente, el día me encontraba con ella y me estaba contando cómo le está yendo. Y le dije cómo están los de cara. Ella me ha dicho, bien, están positivos, sí, dije, pero es un trabajo, no saben, brutal. O sea, traer los artistas, vigilar los shows, cargar cosas. O sea, amanezco los sábados trabajando, pero sí da buenas utilidades. ¿Ya? Pero es un trabajo terrible. Ella ya sabe cuánto gana. Si mañana lo va a vender, ya sabe cuánto en su empresa genera. A eso se va esto. Que yo puedo, para calcular mi valor de desecho, puedo observar mi flujo de caja, cuánto me está generando. A eso se llama método económico, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ya?
Ese es el método económico. Básicamente aquí lo que está haciendo es calcular un flujo de caja. Beneficios menos costos dividido entre 1 más T a la I. Está utilizando la forma de matemática financiera de actualización de flujo. Ustedes conocen esa formulita. Nos pueden dictar clases de esa formulita, ¿ya? Tanto saben actualizar como capitalizar seguro, ¿ya? Entonces, sin embargo, este modelo obliga a estimar nuevamente para el periodo N el valor de desecho que tendría por segunda vez el proyecto. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, aquí está, este es el flujo que muestra SAPAC, dice, yo tengo que ver mi flujo, ¿ya? Aquí está detallando la fórmula, todo el tema, y aquí dice, yo tengo este 12.000 menos 2.000 dividido entre 0.1, me da 100.000. Es decir, aunque el flujo normal esperado como promedio a perpetuidad sea 12.000, se descuenta 2.000 como compensación anual por las reinversiones. Es que no siempre va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? A mí me ha pasado eso, ¿no? En empresa me ha pasado que te compras tus activos, estás feliz trabajando y de pronto se te arruina, ¿no? Se arruina. Computadora, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una vez que entró una persona a mi escritorio y sin querer le echó un vaso de agua a mi monitor y mi monitor ha muerto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese momento? Comprar otro monitor. Entonces, las cosas no funcionan como una máquina. Aquí eso dice, tienes que prever en tu flujo de caja aquellos desastres que podrían pasar. Entonces, es un método complicado, ¿no? Tienes que tener una tasa de riesgos y todo ese tema, ¿ya? Pero se utiliza. Dice, la simplicidad del modelo hace pensar en la conveniencia de aplicarlo en cualquiera de los 3 niveles de estudio de viabilidad. Quizá la única limitación para su uso sea que en general tiende a mostrar un resultado más optimista. O sea, normalmente, ¿qué pasa contigo? Por ejemplo, yo le he preguntado a mi estudiante, le he preguntado, ¿cómo te está yendo? Me ha dicho, bien, Inge, con sus dificultades, pero siempre tiendes a querer ser optimista, ¿no? De un desastre, un mal, me está yendo. ¿Ya? Ella ha empezado con varios negocios, o sea, hace 2 años nos ha dado cátedra en la universidad, nos trae sus cosas y bueno, la universidad también le está apoyando, ¿no? La Universidad del Valle le ayuda en muchas cosas porque es muy emprendedora, ¿ya? Pero también me estaba diciendo, mire, Inge empezó con esto, con mis discotecas, con esto, las discotecas están bien, pero estos otros 2 proyectos están mal, me está yendo mal, no me están rectificando las utilidades, entonces tiene cierta idea de cómo le están yendo las cosas, pero a veces tiendes a portarte optimista. Yo he tenido familiares, sobre todo, ¿cómo te está yendo? Incluso por no quedar mal contigo, bien, súper, ¿no? Pero sin embargo, les está yendo mal. Pero no te dicen y comienzan a inflar y de pronto, ya saben, el colapso, ¿no ve? Entonces, eso pasa. Si bien con la aplicación de cualquiera de los 3 métodos se logra mostrar de manera matemática un mayor beneficio en el resultado del proyecto, esto no constituye una distorsión para el trabajo del evaluador, ya que por el contrario, al ser correctamente utilizado, permitirá mejorar sustancialmente la cuantificación del valor remanente de la inversión. ¿Ya? Eso quiere decir que deben hacer ustedes todo lo posible por ser objetivos en su análisis. Incluso a veces es bueno ser un poquito pesimista y no tan optimista como para inflar las cosas y poner escenarios que no se van a dar. ¿Ya? Dice acá, en relación con la recuperación de la inversión de capital de trabajo, debe mencionarse un último elemento de inclusión o exclusión según el método que se trata. Si bien es cierto que el capital de trabajo constituye para la empresa un activo que debe agregarse al remanente de la inversión al término del periodo de evaluación y por ello debe sumarse al flujo de caja, si el valor de desecho se calcula por los métodos contable o comercial, cuando se calcula por el método económico, no se incluye por cuanto este método valora la capacidad de generación de flujos de caja. O sea, cuando utilizas el método económico, la visión es otra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que está incluido en tus beneficios que tienes. Yo no lo utilizo, siempre utilizo el método contable y el método comercial y el método del periodo de desfase. No les voy a negar que tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer en producción, los industriales, los ingenieros de producción, necesariamente tienes que ver un periodo de conversión de tu producto. Cuando vas a hacer en una empresa de transporte, hemos visto cuántos viajes hace la empresa de transporte y en qué tiempo la empresa de transporte es lo suficientemente solvente para sustentarse, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Bien.
Dice, cuando la cantidad de activos es muy grande, a veces se hace imposible, eso va a pasar, van a ver el flujo que han hecho los de transporte, está terrible, está de pesadilla, porque tienen tantos ítems y ustedes van a hacer lo mismo, o sea que tampoco sean así tan tranquis, ¿no? Tienen que hacer algo similar, hay que calcular, ¿ya? Lo bueno es que lo tienen en Excel, ¿ya? Entonces hacer en Excel no es tan complicado, ¿ya? Bien, entonces ahí vamos con los métodos. Aquí les dejo estas literaturas para leer, ¿ya? Y vamos a irnos directamente a los ejemplos. Hay mucho más que podemos leer. Ahí termina este capítulo. Lean, tiene bastante implicancia teórica. Y para que se distraigan un poquito y despierten, les voy a mostrar un cálculo de valor de desecho y un cálculo de capital de trabajo. ¿Ya? Creo que lo tengo por acá. Justamente hemos estado trabajando ayer y hoy día con mis estudiantes igual que ustedes estamos cerrando los proyectos, solo que ustedes se tienen que apurar un poquito, ¿ya? Y vamos a irnos a Bien, vamos a ver un cálculo de valor de desecho real. ¿Ya? ¿Cómo se calculó el valor de desecho? Ahí está. ¿Ya? Esto se está grabando justamente para que ustedes puedan absorber. Ustedes tienen que hacer este cálculo en sus proyectos, por si acaso. ¿Ya? Entonces atiendan. Ya, a menudo, y he llamado la atención a todos los estudiantes de la anterior clase que se han acercado a mí en cero. Como que, ¿qué es el valor de desecho? ¿Me podría explicar? Al final de la clase, ya, discúlpenme, pero entiendo que tienen sus otras clases. Yo también soy de las que está pasando, me han visto, ¿no? Con mi celular aquí pasando clases, pero lastimosamente ahorita hay una pequeña prioridad. Ahora, a veces pasa que uno no pasa su clase, pasa, me ha pasado muchas veces, pero prefiero quedarme calladita, ir a mi casa, escuchar toda la grabación de la clase y recién comenzar a hacer las preguntas. Por eso les estoy grabando la clase, ¿ya? He visto que tienen muchas actividades, viajes de deportivos, yo los apoyo al 100%, pero solamente les pido escuchen la grabación de la clase, ¿ya? Nada más. Bien, ¿qué son FH3, FH13? Son los camiones, son las marcas de los camiones. Los que saben son tal vez también transportistas por acá. ¿Perdón? ¿Qué habrá pasado, no? Bien, entonces acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Estas son las marcas de los camiones. Fíjense los años. Contablemente estos camiones ya no tienen valor, ¿sí? Pero tienen valor de mercado, valor comercial. Se está viendo, ¿no? Entonces aquí lo único que se ha hecho, miren, es contar todos los activos que van a comprar, todos.
asientos, mesas, sillones, reglas, cinta, perforadora, todo lo que han comprado. ¿Qué se han olvidado acá? No veo el terreno. No sé qué habrá pasado. No, ellos son los del transporte, no tienen terreno. Los del cacao sí tienen terreno, porque han comprado. O sea, también hacer una planta como la que están haciendo ustedes por la edificación, tengo que comprar, ¿no? No voy a hacer semejante edificación de una fábrica en un terreno alquilado, ¿no? Eso sería medio... Podría ser una relación beneficio-costo, pero creo que de entrada yo lo compraría el terreno porque la infraestructura y todo eso es terrible, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Tipo. Han puesto maquinarias, enseres, y aquí han puesto importe inicial. Esto es en lo que han comprado, la plata que han comprado, ¿ya? Todos. Eso ha sumado 1.141.552. La tasa de depreciación, aquí está. ¿Cuánto se deprecia cada año? ¿Ya? Bien, le he colocado eso. Una vez que he encontrado eso, he logrado ver cuánto se deprecia anualmente y luego hemos hecho la depreciación acumulada. Como es maquinaria y se deprecia al 20%, entonces, ¿qué ha pasado? La depreciación acumulada, o sea, su valor en libros es igual al valor, o sea, que tiene valor cero, maquinaria. Y aquí le he puesto el saldo, o sea, ¿qué quiere decir el saldo? Le he restado el importe inicial menos lo que se ha depreciado. Y en estos casos, miren cuánto me ha dado, cero. Pero en estos casos no. ¿Por qué me ha dado no? Porque podría ser un edificio, podría ser son muebles y enseres. Los muebles y enseres tienen una tasa de depreciación del 10%, entonces todavía tengo valor residual. ¿Se entiende eso? Necesito que lo entiendan. Me duele mucho, porque de pronto se acercan al final de la clase, Inge, perdón, ¿cómo explico? O sea, me encantaría, les prometo, pero lo que he explicado en toda la clase no les puedo explicar en 2 minutos. Entonces les ruego, por favor, decirme si realmente se está entendiendo, porque ustedes tienen que hacer este ejercicio para el día sábado. Tienen que calcular el cálculo del valor de desecho de su proyecto. ¿Ya? Bien. Valor comercial. ¿Dónde está este valor comercial? Bueno, esto yo les encargué a mis estudiantes y ellos han ido y han cotizado esto. ¿Ya? Han hecho cotizaciones en el mercado. ¿Cómo? Páginas web, no sé, marketplace, todo lo que te puedas imaginar, pero han cotizado. Ustedes tienen el deber de hacerlo. No, pero, o sea, tuvo que entrar por importación, ¿no? Tuvo que entrar de alguna manera. O sea, cuando tú compraste las máquinas, ¿cómo las compraste? Puede ser importando, puede ser de una importadora, ¿ya? Entonces, después, cuando muera tu maquinaria a los 5 años, tiene una muerte contable, ¿no ven? No vale nada, supuestamente. Pero tú puedes entrar al mercado y predecir, o sea, buscar a cuánto se vende una máquina similar, no tiene que ser igualita, cuidado con el sencillo, he perdido toditos estos 2 días buscando la máquina gemela. No va, no va. Siempre es en base a similares y en base a estimaciones, ¿ya? Entonces buscas más o menos en cuánto la podrías vender, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Ahora? ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Ya. Listo. Después, ¿cuánto hemos dicho que es el impuesto a la utilidad? Entonces, háganse aquí. Miren, yo me he puesto aquí mi impuesto a la utilidad. Me he puesto aquí los años. ¿A qué horizonte estoy evaluando? A 5 años. A 5 años vamos a evaluar los proyectos. No vamos a evaluar a 10 como está el ejemplo que les he puesto de flujo de caja. No. Porque ya desde el COVID, desde 1000 cosas que han pasado en el mundo, los proyectos solamente se evalúan a 5 años. Ya es el máximo horizonte que se le da. Bien, una vez que calculo lo impuesto, hemos dicho que esta era la utilidad antes de impuesto. ¿Cómo es la utilidad antes de impuesto? ¿Qué decía la fórmula? Decía valor comercial menos valor contable. El valor contable en mi caso es el saldo. Miren ahí arribita le he colocado valor contable. En este caso es cero, entonces su valor comercial menos cero va a ser la utilidad antes del impuesto. Le aplico el impuesto del 25% y me sale la utilidad neta. A esa utilidad neta, ¿qué tengo que hacer? Debo sumarle otra vez el valor contable.
En algunos casos, este valor contable es, ¿no? Son $100, 32.5, entonces fácil. Y con eso finalmente saco lo que es el valor de desecho calculado. ¿Y qué voy a hacer después de eso? Lo voy a sumar. Hay algo que no está contemplando esto. ¿Qué no está contemplando? El año 4 voy a tener que vender los equipos computacionales y voy a tener que comprar nuevos equipos. Entonces, eso lo vamos a ver en el flujo, ¿ya? Y aquí también, porque aquí en esta parte que dice computadoras de escritorio, estas no se deprecian hasta el final, ¿no? Esta va a tener otro valor de depreciación este año, entonces eso hay que ajustar, porque las computadoras se venden el año 5. ¿Dónde se puede ajustar eso? En el flujo de caja. En el flujo de caja se puede ajustar. Y obviamente aquí su valor de desecho va a subir. ¿Por qué va a subir? Porque es una computadora que va a tener, como la he comprado, una nueva, y la he vendido el año 4, esa computadora cuando llegue el año 5 solo va a tener un año de uso. Entonces va a estar su 75% intacto. Y entonces este valor de desecho va a ser superior. ¿Dónde se maneja eso? En el flujo de caja. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Bien, eso es el cálculo del valor de desecho. ¿Alguna duda? ¿Dónde está? ¿Este? ¿Cuál? Saldo neto. Ah, no, esto no sé, creo que es una suma mal hecha. Ah, no, ¿qué cosa? Saldo neto. Saldo neto. ¿Dónde sale el negativo? Ah, no, es porque acá, esto por si acaso no tiene importancia, disculpen mi mouse, por la transmisión se bloquea, no tiene importancia. Eso en realidad no tiene importancia, estas sumas de abajo no tienen importancia. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo vas a sacar el valor de desecho? Producto por producto. De hecho, esta tabla la hizo un equipo de estudiantes, me lo mandó el fin de semana y todos sus saldos eran netos, o sea, eran negativos, todos sus saldos netos eran negativos. Os he dicho, han calculado un valor de mercado que estaba por debajo del valor en libros. O sea, porque no ve que es valor comercial menos valor en libros, entonces he dicho, ¡oh! Y luego analicé y les dije, se han equivocado. Y luego me dijeron, dije, no, que aquí, que allá. Entonces volvimos a hacer conmigo y este sería el valor de desecho. Pero aquí le está faltando el ajuste del año 4. Eso le está faltando. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es la forma. Y por último, ya para despedirnos, simplemente les voy a mostrar el cálculo del capital de trabajo. Ahora, ¿el cálculo de capital de trabajo es uno solo? No. El cálculo del capital de trabajo, esto es de una empresa de transporte, ¿ya? ¿Qué ha hecho la persona, qué ha hecho el grupo que le ha tocado calcular el capital de trabajo a una empresa de transporte? Ha preocupado, ha dicho qué voy a hacer. Primero, ha hecho lo mismo. ¿Qué está sumando aquí sus costos de operación? Todos esos costos que necesita para operar. Para eso, ¿qué necesito? Criterio. ¿Qué costos necesito para que opere mi empresa? ¿Y por cuánto tiempo será conveniente? Para empresas productivas, anótense, normalmente son 6 meses. ¿Ya? ¿Toda empresa necesita capital de trabajo? Sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, los del área de sistemas me decían que algunos que hay que comprar un hosting, hay que comprar esto, aquello, ¿no ve? Todo eso tienen que ponerlo al principio ustedes de su bolsillo para hacer pruebas, para hacer cosas. Entonces, sí, pasajes, viáticos, toda empresa necesita un capital de trabajo. Ya no crean que solamente es productivo, es todo lo que necesito para comenzar con mi proyecto, ¿ya? Aquí lo que se han hecho es poner los costos, toditos los costos están acá, ¿ya? Luego se ha sacado el total anual, para eso se han tomado los 12 meses de un año. ¿Qué se está haciendo? Una aproximación. ¿Qué se ha hecho después? Se ha venido aquí, se ha dicho, necesito saber el periodo de conversión. ¿Qué quiere decir que es el periodo de conversión? Hemos dicho, ¿en cuánto tiempo voy a recibir plata? Un hotel
más o menos veré el tiempo de estadía promedio de cada cliente y cuándo más o menos me paga, tendré... Ahora, pero Inge, es el primer día de mi hotel, yo no sé cuánto voy a ganar, tengo que sacar qué cosa, datos históricos de otros hoteles similares, datos históricos de fábricas similares de producción de algún proyecto, más o menos cuando se ve. Hay en internet ahora un montón. Aquí se ha puesto, sí. El periodo de espacio para las empresas productivas es de 6 meses. Normalmente, pero también hay que tener un poquito de criterio. Vean cuántos son sus costos y vean cuánto más o menos han presupuestado sus ingresos. Les dije que buscaran data histórica de, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de ustedes de la harina de trigo, cuánto se está vendiendo en promedio al mes, su capacidad productiva y más o menos cuántos ingresos tienes y cuántos son tus costos fijos. Haz esa comparación y más o menos vayan calculando cuánto dinero necesitarían para sustentar los primeros meses que se supone que no van a recibir ingresos. No, los primeros meses son duros, ¿no? Has hecho unas inversiones masivas, entonces los primeros 6 meses normalmente no recibes ese ingreso, ¿ya? Pero eso después de poner los 6 meses, pues, en una empresa de transporte dice tiempo promedio de rotación, que es 2 días, ¿no? Esto está en días. Tiempo promedio de programa, dice. Entonces, esto va en el sentido de que esta tasa ya es el tiempo en el cual se lo contrata el chofer, el tiempo que tardan los trámites, el tiempo que tarda en llegar al primer puerto, al primer lugar donde va a recibir la primera paga, ¿ya? El tiempo promedio de cobro, ¿ya? Que se adeuda en 21 días. Normalmente viene el empresario y te paga lo que te debe, porque te paga la mitad y luego te paga la otra mitad. Entonces, el total de días que una empresa de transporte debe sustentar la empresa sin ingresos en promedio podría ser 26 días. Exagerado, sí, es mejor exagerar que aquí falta. Este es el tiempo promedio. Entonces, aquí se ha sacado, fíjense cuánto nos dieron los costos, 694.271. Eso se ha dividido entre el número de días, porque esto era anual, ¿no? Total, anual. Ese monto se ha dividido entre 360 días, que tiene un año. O sea, se ha sacado un costo diario de operación. Y ese costo diario de operación se lo ha multiplicado por los 26 días. Entonces, el costo de capital de trabajo para un ciclo de conversión para esta empresa es 50.141.81. Esta es una idea. Tengo que ser creativo, tengo que ver cómo financio mis cosas y todo ese tema. 2 tareas para el día sábado: calcular valor de desecho y calcular